trauma de manera específica, porque como ya vimos, algunos son el resultado de otro tipo de experiencias vitales diferentes al trauma, como la interiorización selectiva, la frustración tóxica de necesidades o demasiado de algo bueno. Lo que sí comparten estos esquemas es que todos ellos resultan destructivos y están causando experiencias nocivas que de alguna manera se repiten durante la infancia y la adolescencia. Entonces, si bien no todos los esquemas surgen de una experiencia vital traumática, esa experiencia vital debe ser nociva y además reiterarse durante la infancia y la adolescencia para poder hablar de que es una experiencia vital que puede llevar al origen de los esquemas tempranos inadaptativos. En otras palabras, si quisiéramos hablar de que digamos, la interiorización selectiva realmente es la experiencia que ha acompañado a una persona, entramos a valorar qué tan frecuente fue esa experiencia nociva de interiorización. Acá arriba no. Si se presentó solo una vez, la persona tomó como suya el miedo, como suyo el miedo de su padre, por ejemplo, la niña o el niño tomó como suyo el miedo de su padre, probablemente en ese momento pues genere algún tipo de malestar, pero para poder hablar de que esa ha sido la experiencia de tipo interiorización selectiva la que está acompañando esas etapas iniciales de esa persona, esa experiencia tiene que repetirse y tiene que ser reiterada durante la infancia y la adolescencia, es decir, no solamente fue ese día que él tomó como suyo el miedo de su padre, sino que de igual manera toma como suyo la ansiedad de su mamá, las preocupaciones de su mamá, la frustración de su padre, y se hace entonces reiterativo. De esa manera podríamos decir que esa experiencia ha llevado o ha originado algunos esquemas tempranos inadaptativos. El esquema, como lo hemos dicho, resulta lo que cada uno de nosotros reconoce como propio, y aunque para los demás resulte inadecuado o desconocido, para nosotros resulta muy cómodo e incluso familiar. Y esa es la razón por la que nosotros pues ni negamos ni rechazamos nuestros esquemas, porque los reconocemos como nuestros, como parte de nuestra vida y con que estamos familiarizados con ellos. Jeffrey Yu sugiere que las personas se sienten arrastradas hacia otras que desencadenan sus esquemas. Esto Jeffrey Yu incluso en algunos documentos, Aaron Beck también lo denomina la química del esquema o atracción por esquema, y es las personas nos sentimos conectadas hacia esas personas que de alguna manera desencadenan o hacen que nuestros esquemas terminen validándose y evolucionando a través de nuestra vida. Difícilmente nos sentimos atraídos por personas que confrontan nuestros esquemas o nos llevan a que pongamos a prueba nuestros esquemas. Los esquemas que se desarrollan más temprano tienen un mayor impacto y son los que tienen su origen en la familia nuclear. Por tanto, Sofía, antes de que fuéramos al receso, preguntaba si esas experiencias pueden generarse en otros escenarios diferentes a la familia. Y yo, pues tengo claro que sí, pero siguen siendo los que se originaron en la familia los que tienen mayor impacto. ¿Sí? Eso es sobre todo por lo que implica para cada uno de nosotros como individuo esas figuras como el padre, la madre, los hermanos. Y eso hace entonces que la información, las experiencias, los esquemas que acontecieron allí generen un mayor impacto sobre el futuro de nosotros como personas. Algo muy importante frente a los esquemas es que las conductas inadaptativas que pueden acompañar un esquema no son la composición del esquema,
sino que terminarían siendo como la respuesta al esquema, ¿sí? La forma como la persona atiende ante ese esquema, que justamente genera malestar, evoca experiencias anteriores y por eso genera conductas también inadaptadas o desadaptativas que la persona rechaza o reconoce como no adecuadas o como producto de conflicto. Las conductas, perdón, son causadas por los esquemas, pero no son parte de los esquemas. Como lo decía anteriormente, es de alguna manera la forma como nosotros tratamos de responder o de atender a lo que ese esquema significa. Ahora, las propiedades de los esquemas tempranos inadaptativos. Esto es muy interesante, sobre todo cuando ya vamos a pasar al componente interventivo en la terapia centrada en esquemas. Y aquí quiero hacer un paréntesis que voy a retomar más adelante y es para preparar la evaluación parcial, que es el próximo martes. Yo les tengo una recomendación y es, ustedes deberían hacer, es una recomendación, deberían hacer un paralelo en el que reconozcan las similitudes y las diferencias de los tres modelos, pero además en el que reconozcan el momento evaluativo y el momento interventivo de cada modelo. Es una sugerencia para prepararse para la evaluación parcial, toda vez que la evaluación parcial no es una evaluación de memoria, sino que es una evaluación que requiere de la comprensión y de la claridad sobre las características y, digamos, los fundamentos conceptuales de cada uno de los tres modelos. Esto evitaría que ustedes hagan ese paralelo, ese cuadro comparativo, evitaría que ustedes terminaran cruzando los modelos, lo cual me ha pasado en las evaluaciones parciales, y pues eso siempre dará un resultado negativo, porque estos modelos pues son mutuamente excluyentes, es decir, no es que usted para hablar de Beck vaya a hablar de esquemas, porque Beck habla de pensamientos automáticos, por ejemplo. O para hablar de Albert Ellis y de la terapia racional emotiva, se hable de supuestos personales, cuando realmente Ellis y la terapia racional emotiva habla de la filosofía de vida del paciente, por ejemplo. Entonces, es muy importante tener claras esas diferencias y sobre todo cuál sería el momento evaluativo y el momento interventivo de cada terapia. Ahora voy a retomarlo como a modo de resumen, para que lo tengan claro, así como pues voy a recordarles las características de la evaluación parcial, porque ustedes ya las conocen, pero pues voy a recordarles esas características. Entonces, cuando ya vamos a iniciar la parte interventiva de la terapia centrada en esquemas, es importante establecer las propiedades que tienen los esquemas de mi paciente. Y hay propiedades de gravedad y propiedad de rigidez en esos esquemas. Cuando hablamos de gravedad, cuando un esquema es activado por un sinnúmero de situaciones. En otras palabras, cuando un